Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sí.
y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 22, donde nos dice la palabra de Dios. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El primer destino de Pablo en su viaje hacia Jerusalén fue Cesarea, y desde allí siguió hasta Jerusalén. En Cesarea había una iglesia floreciente y además bien establecida, pero no debe de entenderse la referencia a la visita de Pablo a la iglesia como si se tratase de la que estaba en Cesarea, sino que ha de entenderse como la visita a la iglesia en Jerusalén, a donde se había propuesto ir. La utilización del verbo subir, por otro lado, hacía referencia siempre a Jerusalén. De ahí que luego de subir desciende a Antioquía, y la acogida allí no debió de ser muy cordial. De ahí que Lucas ni tan siquiera menciona el nombre de la ciudad, limitándose a decir que el apóstol saludó o visitó a la congregación. Esta era también la cuarta de las 5 visitas que hizo a Jerusalén, después de su conversión, y hasta es posible que la iglesia de Jerusalén se estuviese aislando cada vez más de las otras congregaciones del mundo greco-romano, manteniendo sus costumbres y también sus tradiciones. Es interesante, por otro lado, volver a descubrir el mensaje de Dios. Volvía a ser parcialmente resistido en donde lo fue siempre, a través de la historia. Dice la última parte de este versículo: y luego descendió a Antioquía. Luego de pasar algún tiempo en Jerusalén, no se puede precisar cuánto fue el tiempo que estuvo allí, Pablo siguió camino hacia la iglesia de la que era miembro y desde donde había sido encomendado a la obra misionera, la de Antioquía. También hay que hacer constar que si Pablo hizo el camino a pie, era una distancia de cerca de 500 kilómetros. Debía haber tardado varias semanas seguramente, en contraste con la acogida de Jerusalén. La de Antioquía también debió haber sido todo lo contrario, muy cálida. Ellos la habían enviado, pero también él había sido el maestro que formó al liderazgo y a la congregación en general. Es posible que en la iglesia estuviese también Bernabé, Pedro y Juan Marcos. He dicho, es posible. El segundo viaje misionero termina lo mismo que el primero, en la iglesia local que le había encomendado. No se dice lo que Pablo hizo en la iglesia de Antioquía, pero era habitual que detallara en un informe lo que Dios había hecho por medio de él y sus compañeros en el tiempo que había durado su segundo viaje misionero. De nuevo, la enseñanza de que el misionero no es una persona libre para hacer lo que le venga en gana o lo que bien le parezca mejor, sino que está vinculado a la iglesia local que lo envió a la obra del Señor, por su llamado, a la que debe informar de cómo utiliza el tiempo y cuáles son también los resultados. Y también, una vez más se insiste en la enseñanza general de la vinculación del misionero a una determinada iglesia local, a la que rinde informe de lo que había hecho durante el tiempo de su ministerio. No se justifica en el Nuevo Testamento el obrero independiente, es decir, el obrero solitario, que hace lo que considera mejor y se desvincula de la iglesia local. Continúo ahora con el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. El apóstol no podía estar mucho tiempo alejado de su misión evangelística y de la fundación de iglesias.
estaba un tiempo en la iglesia de donde había salido encomendado al campo misionero, pero ese tiempo en la congregación local era siempre un tiempo limitado, ya que seguramente Pablo había recuperado las fuerzas físicas, sin duda bajo el llamado del Espíritu Santo de Dios, salió para iniciar el tercer viaje misionero, recorriendo ordenadamente las iglesias que había fundado en los 2 viajes anteriores. Téngase en cuenta que la distancia del viaje señalado en el versículo era aproximadamente de unos 2.500 kilómetros. La expresión «pasando algún tiempo» da la impresión de que Pablo pasó el invierno en Antioquía. La dependencia de la iglesia sería definitiva, que sepamos conforme al relato bíblico, no volvería nunca más a ella. Y hasta es posible que en el viaje se le uniesen Tito, aunque notoriamente no se le menciona en Hechos de los Apóstoles, y posiblemente Silas se vinculó con Pablo como colaborador directo. No cabe duda que el redactor Lucas no acompañaba a Pablo en este viaje, ya que el relato se establece en tercera persona, en lugar de la primera plural, que utiliza cuando es un testigo presencial. Continúo ahora con el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es necesario, por otro lado, para saber el contexto de la historia, a dónde iba Pablo, y en este caso era la ciudad de Éfeso, saber, por ejemplo, quién había fundado esa iglesia, cuál era el comercio que tenía y cuáles eran los dioses que había en ella. Por ejemplo, Éfeso, la ciudad, había sido edificada por el rey Diadoco Limisaco y tenía el ambiente propio de internacionalismo heleno de la decadencia griega. Era una ciudad verdaderamente rica y también floreciente en el comercio y en la industria. Una de las características que es necesario destacar en Éfeso era el culto a la diosa Diana o Artemisa, que la convertían, a causa del culto a la diosa, en un lugar de sexualidad y vicios notables. Sobre una plataforma se había construido el célebre santuario de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo. Esta diosa, que consideraba como la protectora de la caza, con su condición de virgen, había derivado hacia el culto generado de Artestes Felicia. Su imagen, tallada en madera de vid, y además, nótese esto, ennegrecida, era semejante a la madre de los dioses caída del cielo. Era, por tanto, una antiquísima deidad de la naturaleza, imagen de la fertilidad. También su vientre estaba cubierto de fórmulas mágicas y provista de numerosos pechos, adornada su cabeza con corona de almenas. Esto en cuanto a la imagen, pero el templo era de hecho un gran banco, por la confianza que los adinerados tenían en la diosa. Bajo la protección de la diosa estaba el erario de la provincia de Asia, así que los ahorros y las reservas monetarias se ponían al cuidado de los sacerdotes para su custodia y también su conservación. El templo era de dimensiones muy grandes. El techo estaba sostenido por 127 columnas jónicas que descansaban sobre figuras de mármoles artísticos laboriosamente tallados. Por tanto, no he de extrañar que continuamente era visitada por peregrinos procedentes de todo el mundo. La parte más antigua de la ciudad era posiblemente residencia sacerdotal, ya que un grupo grande de sacerdotisas se dedicaban al culto y estaban dispuestas a los rituales de la prostitución sagrada, mientras que los sacerdotes,
que por otro lado eran todos eunucos, liberados por un sacerdote principal. El templo tenía también derecho de asilo para todos los criminales, de modo que a su amparo surgía una sociedad ilegal que escapaba de la justicia. Aquel emporio de religiosidad y degeneración iba a ser puesto en crisis, y lo iba a ser por la acción de un hombre que entraba en aquel día en la ciudad y que venía enviado directamente por el Señor Jesús para proclamar el Evangelio. Lucas introduce aquí el personaje de Apolos, como un judío nacido fuera de Israel. Era natural de Alejandría, ciudad importante de Egipto, situada a la costa norte, al oeste, en la desembocadura del río Nilo. Esta ciudad se consideraba como la segunda ciudad en importancia del Imperio Romano, con un buen puerto marítimo, y era el centro de grandes cultura, y también había allí bastante instrucción del imperio. Tenía una importante población judía en la zona noroeste de la ciudad. En Antioquía se produjo la traducción al griego del Antiguo Testamento, en la versión conocida como los 70, y que sin duda se trató de un notable esfuerzo para que los judíos que habían nacido fuera de Israel, es decir, de su nación, y no leían en hebreo, pudieran ser instruidos en la escritura en la lengua griega que sí conocían. Según la historia, los judíos habían construido en la ciudad una gran sinagoga, y nótese si era grande esta gran sinagoga, que de modo que pusieron unas plataformas sobre la que se subía una persona y señalaba con una bandera a los que estaban en las partes más atrás del lugar el momento para decir amén a la oración y también para empezar a leer las escrituras. En Antioquía, los estudiantes judíos recibían una refinada educación. El nombre de Apolos es diminutivo de Apolonio, que era utilizado por los judíos en el tiempo siguiente del retorno del cautiverio, y más concretamente en el tiempo intertestamentario. Apolos era uno de los judíos educados en la escuela de Antioquía, profundo conocedor de las escrituras y además siendo un experto en la interpretación de ellas. Dice la última parte de este versículo, varón elocuente. La elocuencia era también una de sus características destacables de Apolos. La expresión varón elocuente o varón erudito podría referirse tanto a la elocuencia en las palabras con que se expresaba, como en las ideas que ya el término logos puede apreciarse en ambas cosas, y muy posiblemente ambas se daban en este hombre, en Apolos. Además se dice que era poderoso en las escrituras. Esto quiere decir que no solo las conocía y las exponía, sino que lo hacía con poder. Era un hombre inteligente, conocedor y expositor capaz. Será bueno considerar aquí esta característica como algo que debiéramos manifestar en todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos era un hombre instruido en los caminos del Señor. Esto quiere decir que conocía al Señor como el Mesías e incluso la salvación por la fe en él. No se dice cómo recibió esa instrucción. Debe recordarse que entre los peregrinos que habían estado presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, había algunos que eran procedentes de Egipto. Posiblemente, estos volvieron a Antioquía con el mensaje del Evangelio que habían oído en la predicación del apóstol Pedro. Y hasta es posible
que uno de estos instruyera a Apolos en el evangelio que había escuchado e incluso en el discurso que solían recibir los nuevos convertidos y que, en este caso, habría sido limitado. La instrucción había sido en el camino del Señor. Por tanto, Apolos conocía el camino de la salvación. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que fuese instruido por algún discípulo de Juan el Bautista, por lo que conocía lo que Juan había profetizado y enseñado acerca del Señor Jesús, y se mantenía en el bautismo del profeta, es decir, de Juan el Bautista. Lucas, sin embargo, añade un dato más sobre el carácter de Apolos, diciendo que era un hombre fervoroso, es decir, de espíritu ferviente, ya que él predicaba fervientemente en la historia del Señor, la doctrina que conocía sobre la enseñanza de Jesús, pero no tenía un conocimiento pleno de las verdades esenciales del cristianismo. La realidad es que Apolo tenía una formación incompleta, que tenía necesidad de ser actualizada. Otras características de Apolo es que desconocía el bautismo cristiano y solo conocía el de Juan. No cabe duda que Apolo estaba instruido sobre algunos puntos esenciales del cristianismo, especialmente en su aspecto histórico y sobre el Mesías y la deidad de Cristo, temas que él, Apolos, predicaba fervientemente en la sinagoga de la ciudad, pero solo conocía el bautismo de Juan. Este había predicado un bautismo de arrepentimiento, mientras ignoraba el bautismo cristiano que Jesús había establecido como testimonio de la fe en el Salvador. Así que Apolos tenía necesidad de ser instruido convenientemente. Continúa ahora con el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lleno de fervor, Apolos predicaba en la sinagoga, y lo hacía abiertamente, con toda libertad, con denuedo. Los judíos en Éfeso no habían rechazado abiertamente el Evangelio. Ya en la visita anterior habían pedido a Pablo que se quedase más tiempo con ellos. Sin duda, habían recibido bien a Priscila y a Aquila, y habían invitado también a Apolos para que predicase a Jesús. El Evangelio que predicaba no era erróneo, pero no era completo. Había cosas que reafirmar y otras que era preciso añadir. Dice la segunda parte de este versículo: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. Entre los oyentes del mensaje de Apolos estaban Priscila y Aquila, el matrimonio tan vinculado a Pablo del que ya se habló anteriormente. Éfeso era el lugar donde residían ellos. Se habían quedado allí desde el viaje anterior del apóstol. Como era habitual, ellos acostumbraban a asistir todos los sábados a la sinagoga. Enseguida se dieron cuenta este matrimonio de la necesidad de enseñar más precisamente la verdad del Evangelio a Apolos. Dice la última parte de este versículo: le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Luego de concluir el servicio en la sinagoga, los esposos se acercaron a Apolos, entablaron conversación con él y lo llevaron a su casa. Allí, en la intimidad del hogar, el docto Apolos fue instruido por un sencillo matrimonio en un sencillo aposento de artesanos sobre la verdad del Evangelio de Cristo. Y nótese que primero que el nombre de Priscila procede al de su esposo Aquila. Apolos era un entendido en las escrituras del Antiguo Testamento, pero
carecía de conocimiento respecto del camino del Señor. Por eso, Priscila y Aquila enseñaron a este gran predicador a enseñar más correctamente las cosas relacionadas con el Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Después que hubo transcurrido algún tiempo, Apolos expresó a los creyentes de Éfeso su deseo de ir a la provincia de Acaya y a su capital, Corinto. La primera epístola de Pablo a los Corintios indica que en el curso del tiempo las congregaciones de Corinto y Éfeso habían desarrollado un fuerte vínculo. No sabemos mucho acerca de la formación de la iglesia de Éfeso mientras Pablo estuvo ausente, aunque Lucas parece indicar que Priscila y Aquila, con la ayuda de Apolos, habían formado un núcleo de creyentes. Continúo ahora con el versículo 28, el último ya de este capítulo 18. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos predicaba con gran vehemencia, literalmente con vigor, el Evangelio, y lo hacía en la sinagoga y ante los judíos. En la exposición de la palabra refutaba los argumentos contrarios a la verdad de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por Dios a Israel. Esta demostración no se hacía mediante oratoria, sino mediante la exposición de las Escrituras que sustentaban la verdad. En cierta medida, Apolos suplía la ausencia de Pablo para el mantenimiento de la fe ante quienes procuraban negarla. El mismo apóstol reconoce que Apolos regó la semilla que él había plantado para que pudiese fructificar, tal y como nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Las Escrituras eran la base y el argumento de la predicación de Apolos. Este es un nuevo desafío de los predicadores en todos los tiempos. Nada puede sustituir a la palabra en la predicación. Cualquier discurso eficaz tiene necesariamente que ser completamente bíblico. Llegado a este punto, cabe hacerse algunas reflexiones explicativas que se desprenden del comentario del texto bíblico. Por ejemplo, una de ellas conduce a recordar que los creyentes buscan la compañía de sus hermanos y hermanas en la fe que se ayudan mutuamente. Una de las características de todos los cristianos es la de reunirse con sus hermanos para la mutua edificación. Por tanto, toda congregación cristiana está orientada al bien mutuo y sobre todo a glorificar al Señor rindiéndole culto. El culto no es una expresión ordenada de actividad religiosa, sino que es la entrega incondicional y plena de cada creyente ante el Señor, presente con los suyos cada vez que nos congregamos, ya que la palabra misma de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos, allí en medio está Él. El que no practica la asistencia a las reuniones está perdiendo las bendiciones del Señor. Y no solamente eso, sino que está dejando de ser edificado, es decir, que no crece espiritualmente. Así que todo verdadero creyente debe tener la disposición de ayudar desinteresadamente a sus hermanos, tal y como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 24, donde dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También hay que hacer resaltar que todos los creyentes capacitados y capaces deben ser usados en la ayuda a la enseñanza.
al igual que Priscila y Aquila. Todo creyente que conozca alguna necesidad de una mayor precisión doctrinal en otro hermano debe presentársela inmediatamente, es decir, que debe de corregirlo. El hermano que corrige a otro ha de hacerlo como lo hizo Priscila y Aquila, con amor, con paciencia, en forma personal y privada, y evitando que esa situación sea notoria a otros para que no sea la persona avergonzada. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2 dice: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo. Así que el mismo amor ha de manifestarse en el corregido, para aceptar con gratitud la enseñanza y la amonestación, y también para poder corregir en doctrina hay que conocer primeramente las Escrituras con profundidad, es decir, no se va a poner uno a corregir que no sabe. Amigo y amiga oyente, por no conocer bien las Escrituras, hay quienes dicen a todo amén, en otras palabras, que están de acuerdo. Otros, también por no conocer las Escrituras, adoran a los santos y santas que ya murieron, cuando esto es antibíblico 100%. Y no queda ahí la cosa, sino que a estas personas que ya murieron, hasta le piden favores. Otros, por no conocer las Escrituras, hasta creen que por las obras que hacen podrán entrar en el reino de Dios. Otros también, por no conocer la Escritura, piensan ellos y ellas que son buenos, cuando la palabra de Dios nos enseña que de bueno no hay ni aún uno, porque todos hemos pecado en contra de Dios. Y también hay otros que por no conocer la Escritura o por vagancia se dejan guiar y creen todo lo que los hombres le dicen, sin consultar ellos la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Y todo esto trae como resultado la falsa doctrina, también la falsa religiosidad sin sentido, aunque sean muy populares y estén reconocidas por una gran multitud. Pero ¿de qué sirve que esté reconocida por una gran multitud si no es bíblico? Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú, mi amigo, mi amiga oyente, crees estas palabras que están en la Biblia, tan solo te queda, si no lo has hecho antes, recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, yo te invito ahora y a donde tú estás, que ores conmigo y repitas esta oración de fe. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, por no leer tu palabra, he hecho cosas que están en contra de tu voluntad. Muchas de ellas las he hecho en ignorancia completa. Te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, y a partir de hoy prometo cada día leer tu palabra y serte fiel solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer, cuando Cristo venga, Él lo pagará. Siembra la palabra, déjala crecer, cuando Cristo venga, Él lo pagará. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer, cuando Cristo